Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Códigos del Multiverso y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema bastante interesante que tiene que ver con una raza extraterrestre conocida como reptiliana y la inteligencia artificial. Y esto es porque en esta teoría del multiverso se cree que la inteligencia artificial fue desarrollada hace millones de años, obviamente en el tiempo, y precisamente fue desarrollada por una raza reptiliana, y vamos a ver si esto es cierto o no es cierto y qué implicaciones tiene. Para comenzar, pues me atrevería a decir que existen datos como por ejemplo el del científico John C. Lilly, donde hablaba o advertía acerca de una inteligencia en estado sólido y advertía sobre el peligro de crear inteligencia artificial en nuestro mundo. Este científico lo que hacía es que a través de estados alterados de conciencia, pues trataba de investigar estos planos, y dentro de estos viajes que llegó a hacer, pues se dio cuenta que existía este estado de inteligencia sólido y lo vio como una amenaza no solamente para la humanidad, sino para el universo entero. No debemos olvidar series que hablan, por ejemplo, de nuestro inconsciente colectivo, como la serie de Star Trek Discovery, donde habla de esta inteligencia artificial que planea destruir la vida. Así que bueno, sean bienvenidos y espero que les guste esta transmisión. Y comenzamos con mi querido Master Lenin. A ver, ¿usted qué opina de este tema, mi Master? Es muy interesante y no podemos olvidar, si queremos hablar de reptilianos, de los sumerios, que son es la primera civilización que se conoce que habló acerca de estos reptilianos. Ellos decían que estos eran 7 dioses. Ya hasta el reptiliano le movió el cable. Ya están moviendo los cables. Sí. Eran 7 dioses que habían creado a los humanos. Y 2 de ellos principalmente eran Enki y Enlil. Y hicieron algunas modificaciones genéticas para crear a los humanos, como decimos, pero su idea era crearlos como esclavos para que ellos utilizaran, o más bien cavaran y sacaran oro para su planeta, porque se dice que su planeta tenía muchos problemas y necesitaban este oro que les iba a ayudar a trabajar todo este problema. Y pues bueno, además de eso es algo muy interesante que también platican, y no solamente los sumerios, sino varias culturas hablan acerca de que estos seres extraterrestres, que algunos podrían ver como dioses, convivían con los seres humanos, o sea, bajaban a la tierra, y incluso se habla de que hasta tenían relaciones con los propios humanos de todo tipo, o sea, ¿y esto qué quiere decir? Que además de esta modificación genética pudo haber sido a través del ADN, como algunos piensan, pero no solamente a través del ADN, sino a través ya de una relación sexual que se supone que tuvo con los seres humanos. Pero bueno, de esto hay muchísimos mitos, pero sí lo que me gustaría dejar como muy en claro es que sí existen textos antiguos que hablan acerca de estos reptilianos, de una raza extraterrestre, y estos textos se dejaron en los sumerios. Como tú bien dices, Leinovich, esta parte donde esta familia de reptilianos famosa, ¿no? De Anu, que era el papá, Ellen y Enki, que bien lo mencionas ahorita. Y volvemos a retomar esta parte que hemos visto en otras transmisiones últimas, donde tenemos a Enlil, que es esta parte como más malévola, por decirlo así, y Enki como más light. Y yo quisiera puntualizar las implicaciones que esto ha tenido, como una posibilidad de que ha tenido desde el inicio de que se dio esta hibridación. A lo largo de la historia, si vemos los diferentes periodos así característicos, en una línea de tiempo de cómo se ha desarrollado la humanidad, siempre están estos dos procesos, uno muy como de Enlil y otro mucho como de Enki. Y eso nos va llevando a tecnologías que pueden ser para controlar a la población o para liberar a la población, y de eso pues nos va a llevar hasta el tema maravilloso de la inteligencia artificial, como ahorita Ivanovich tú decías, ¿no? Que esta inteligencia artificial, que está nueva para nosotros aparentemente, pues tiene todas unas bases ancestrales, y lo que puede cambiar en nuestra vida. Seguimos teniendo estas polaridades de yin y yang, en donde las cosas no son buenas ni malas, son como las utilicemos, y unos son para desarrollar la conciencia y otros para dogmatizar a la sociedad. Así es. ¿Cómo están? Y ahora también vamos a hacer ahí conexiones con algunas de las teorías de conspiración que han salido en diferentes contenidos y en diferentes libros, como el de Zecharia Sitchin, que se llama El 12º planeta, en donde se habla mucho sobre esta intervención Anunnaki, y también sobre cómo la raza reptiliana, que es una raza que recordemos
que se deriva de los mismos liranos. Es una raza que tiene que ver con estas conquistas, estas guerras y por supuesto la dominación territorial, pero desde esta perspectiva, cómo interviene en el ADN o en la raza humana para crear lo que se considera una granja humana, en donde esta raza o esta especie reptiliana se alimenta de energía del ser humano, y que esa es una de las razones principales por las que se hizo esta hibridación, para poder tener un control sobre su creación y de este modo ir obteniendo la energía necesaria para diferentes procesos en los que estaban también involucrados. Ya sabemos ahí que existía dentro de lo que está diciendo por ejemplo Master Len, esta recaudación de oro por parte de la raza Anunnaki, que utilizaban también para obtener diferentes niveles de sustancias en su planeta y para sus procesos y cosas de este tipo. Pero también esta perspectiva, recordemos que es el planteamiento de diferentes autores, investigadores, muchos de ellos que han dedicado toda su vida a esto, y vamos a ir revelando estos datos. Mi querido Abe, ¿algún dato interesante que nos quiera compartir? Esa voz misteriosa sin rostro por el momento. Así es, Masters, algo muy interesante también a considerar es la conexión que esto tiene con estos temas que hemos estado hablando antes sobre estas dos polaridades de extraterrestres que nos habrían creado, ¿no? Por un lado teníamos a los lirianos y por otro lado a los sirianos, y me parece muy interesante considerar, y como bien dice Master Richard, estas versiones pueden cambiar de acuerdo al autor que escuchemos, pero al menos una versión que yo he escuchado es que los grises o zetas vendrían, por ejemplo, del planeta Vega. Ahí es, o del sistema Vega más bien, no tanto el planeta Vega, y esos serían en teoría el lado siriano, ¿no? Y por otro lado, los Anunnaki podrían ser el lado liriano. Y se puede poner un poco confuso, de acuerdo al autor que revisemos, pero me parece interesante cómo sí se puede ir agarrando un camino de dualidad nuevamente. Ahora, no todo es blanco y negro, sino que hay matices. En los dos bandos puede haber matices, ¿no? Coincido totalmente. Y todo esto que les estamos platicando, para que empiece a tener un poco más de sentido y veamos cómo se va entrelazando, se va tejiendo, pues les vamos a contar una historia que no recuerdo si contamos en el programa pasado o alguna vez la hemos contado, pero en esta historia, imaginen que el universo existe como una manifestación de nuestra conciencia, ¿no? O de los planos más elevados, y que se va manifestando hasta esta tercera dimensión. Digamos que existe tecnología que sería una tecnología del espíritu, y esta tecnología sería, por ejemplo, los chakras, la telepatía, la clarividencia, todas estas cosas, y los poderes que llamamos suprahumanos, que muy pocos seres humanos han desarrollado. El ejemplo más grande de esto, pues nos guste o no, o en estas historias, sería Yeshua ben Yosef, conocido como Jesús el Cristo, ¿no? Sería un ser humano que ha desarrollado esas tecnologías internas. Ahora, dentro de estos planes, que después vamos a platicar de eso, existen los planes que les llaman luciferinos, y dentro de esos planes luciferinos, que vendrían siendo estos seres de altas jerarquías que están viendo la manera de cómo mejorar el universo, se creó esta distorsión en donde se intenta que esas tecnologías desaparezcan para que a través de la materia podamos nosotros generar tecnología que esté desconectada del corazón. El tema es muy profundo, pero digamos que esa es la base de esto. Dentro de esta línea que llamaríamos luciferina, es natural y obvio que se haya creado esto que es la inteligencia artificial. Esto lo podemos unir, por ejemplo, con los andromedanos, de los que habla Alex Coiler, y habla de que existían estas razas que unas eran de oxígeno y otras razas que eran de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Entonces, las razas de hidrógeno, serían estas razas que estarían con el plan luciferino. Esto significaría que desde hace mucho tiempo las razas reptilianas que vendrían de esa línea habrían creado ya una inteligencia artificial desde tiempos ancestrales, y no nada más eso, sino que también imagínense todo lo que ya pudieron haber desarrollado como mundos artificiales, etcétera. El tema es bastante complejo e interesante. Sí, de estos mundos que dicen que se crearon,
mezclaríamos un poquito los sumerios con Zacarías Sitchin, pero creo que es importante hablar de lo que decía Zacarías, ¿no? Él decía que estos seres llamados Anunnaki se dieron cuenta que la humanidad había desarrollado algo interesante cuando hicieron esos experimentos, y era que habían desarrollado emociones, que era algo muy diferente de lo que habían visto en otros animales, ¿no? Que solamente están viviendo por instinto. Y se dieron cuenta que los seres humanos, a través de la hibridación, lograron desarrollar estas emociones que generaban energía, y se dieron cuenta que esta energía podía ser utilizada por ellos. Y entonces, basado en esto, ellos crean inteligencia artificial, que lo que hace es trae esa energía para ser utilizada. Vamos a encontrar diferentes teorías. Hay gente, además de Zacarías Sitchin, algunas otras personas que dicen que esto se convirtió para ellos como una droga. Pero además, dentro de todo el proceso, se dieron cuenta que esas emociones que estaban generando, si eran negativas, eran más deliciosas, ¿no? O eran más nutritivas. Más nutritivas, digamos. Y entonces, la teoría que estamos hablando de todos estos autores, dice que además de eso, pues si veo que hay una energía que todavía tiene más nutrientes, pues me interesa más desarrollar que los seres humanos desarrollen esta energía. Entonces utilizaron algunas herramientas. Creo que Master Richard va a ahondar más en eso acerca de la luna, pero se dice que utilizan la luna de cierta forma, de una manera tecnológica, para absorber todas las energías. Pero bueno, me quedaría con eso. Yo me continúo como lo están diciendo. Para mí tiene una cronología y un entendimiento muy padre. Por ejemplo, para entender esta parte del yin y el yang que también nos estabas compartiendo, creo que es importante verlo en ejemplos. Como siempre en el mundo, a veces no entendemos, si no nos gusta la guerra, ¿por qué siempre estamos peleando? Y parecería que son la eterna pelea entre Enki y Enlil. Es decir, Enlil nos quiere tener en lo que tú dices, ¿no? Como un platillo súper apetecible, como si fuéramos un paté de ganso, y nos quiere con el hígado bien así. Y Enki dice, no, que nos ayuden, pero pues luego dejamos al patito o al gansito vivir, ¿no? Por decirlo de una manera. Y a lo largo de la historia siempre hemos tenido guerras, porque la energía que tú estabas diciendo, que se genera de odio, de choque, de miedo, de resentimiento, de venganza, es lo que nutren. Inteligentemente parece ser que, como tú decías también, no es blanco o negro. O sea, de alguna manera también Enki tiene su parte de sombra bien importante, porque también nos ha querido para sacar el oro y todo, y tener su atmósfera y tenernos como esclavizados. Pero tiene algo importante: siempre quiere como darnos el chance de que con el libre albedrío poder salir adelante. Y uno de los datos que estaban ahorita arrojando todos, me pareció muy importante. Si tú sales, por ejemplo, si tú ves en la naturaleza, un cocodrilito sale de su cascarón y ya sale perfecto. Un chimpancé no necesita bloqueador de sol para sobrevivir, porque es la única especie sobre la faz de la Tierra que necesita algo para protegerse, por ejemplo, del sol, es el ser humano. Y de ahí vienen las teorías que venimos de otro lado, que no somos los originarios de aquí, sino los reptilianos. Exactamente, sí. Ahí vamos a ver que se van conectando muchos temas, muchas ideologías, filosofías, e inclusive también hasta cuestiones mencionadas por el chamanismo. Pero bueno, desde este punto de vista, y aquí es donde creo que se empieza a poner bien interesante, es que cuál fue el fin de esta hibridación dentro de lo que es la experiencia del ser humano. Y es que se supone, de acuerdo a estos contextos, que antes el ser humano o el ser como tal vivía en un estado de divinidad, en un estado de inocencia, justo como lo que menciona Ponchini respecto a las especies animales en el planeta. Adán y Eva, por ejemplo. Y exactamente, ahí es en donde surge esta primera, digamos que este primer momento en donde el ser humano pierde esa conexión con su divinidad, que es lo que también decía Master Iván respecto a dejar de ver hacia el corazón, que es algo con lo que hemos estado batallando durante todas las eras del ser humano. Se ha estado debatiendo esa guerra que también menciona Abe respecto a esta dualidad, que también es muy mencionada ahora en diferentes corrientes, pero tiene que ver con esa utilidad que esta raza reptiliana implementó en la raza humana para poder hacer que el ser humano no viera más que lo que ellos específicamente querían que miraran dentro de la realidad, y que esa es la razón por la que todos los seres humanos vemos más o menos la misma realidad. Ahora, respecto a lo que mencionaba Lenin sobre la luna,
La luna, de acuerdo a muchas culturas y a muchos vestigios, incluso ahí tallados en piedra o en madera de culturas muy antiguas, se supone que no estaba. Se supone que la luna fue traída de otro lado y que de hecho era una especie de nave, una especie de estructura creada para controlar de alguna manera el proceso álmico del ser humano. Esto tiene que ver con la reencarnación, lo que significa que el ser humano, una vez que trascendía, una vez que dejaba su alma, el cuerpo, esta alma era captada por la luna, específicamente por un dispositivo de forma cúbica a la que le llamaron el reciclador de almas. Ah, caray. ¿Y usted, mi querido Ave, algo que quiere agregar aquí en esta área? A ver. Bueno, es que se pone interesante porque, a ver, por aquí ya nos estamos empezando a inclinar hacia el lado malo, al bando negativo, que serían los reptilianos, pero por ahí también tuvimos a los Anunnaki. Pero no perdamos de vista que el precio para ambos bandos siempre hemos sido nosotros. Siempre hay una mezcla de ADN, siempre están buscando a través de nosotros mejorarse a ellos mismos. Entonces los dos bandos en teoría estarían todavía controlando el mundo. Y aquí es donde se pone un poco más loco. Trucutru, porque ambos bandos están haciendo cosas para no perder el control. Pero al mismo tiempo parece ser que algo sí está funcionando en los seres humanos y nos estamos empezando a liberar. Así es. Está tremendo esto. Y bueno, en esta ronda, pues hablando de esto que estamos platicando y cómo se va interconectando, también explicarles que, regresando al punto que decíamos sobre estos planes, lo que llaman el plan de Lucifer o el plan luciferino, se deriva esta línea genética que serían los reptilianos, y los reptilianos quedamos en que crean esta inteligencia artificial. Ahora, dentro de estas investigaciones, esa inteligencia artificial utilizaría también un cuerpo físico. Ese cuerpo físico sería precisamente los Zeta Reticuli o los grises, que también se dice que vendrían del planeta Apex, pero eso sería como otra línea de este multiverso. Pero en ese sentido podríamos decir que no todos, y hay que dejar muy claro que en estas investigaciones no todos los grises como tales son negativos. Existen unos grises que son la mayoría, que son los responsables de abducciones y de cosas negativas, pero existe también otro tipo de gris que es un poco más alto y que estaría a favor de la humanidad. Ahora, es mucho lo que podemos platicar sobre esto, pero por ejemplo, hablando de esto de Enki y Enlil, y de estos dos bandos, podríamos decir que ese es el punto. No es que uno sea negro y uno sea blanco, uno sea bueno y uno sea malo, sino que en realidad se trata de juegos que hace la conciencia para evolucionar, para crecer y para expandirse. Ahora aquí el punto es, si no es la tecnología luciferina externa del corazón y no es tampoco la tecnología solo interna y del corazón, la pregunta es, ¿se podría crear una mezcla entre ambas? ¿Será ese el plan original que existe detrás de todo esto y que la raza original, los famosos creadores originales están como con esa intención? Pues eso vamos a verlo en los programas que siguen, ¿verdad? Pero está interesante. Sí, y dejamos ahí sembrado una idea en el video pasado que hicimos acerca del el hombre cósmico, ¿no? Y entonces, para quien... La raza cósmica, para quien no lo haya visto, pues los invitamos a que lo vean. Ahí damos pistas acerca de todo esto. Y sí es muy interesante que siempre han existido como estos dos bandos. De hecho, ya lo estuvimos hablando un poquito en el Prisma de Lira. Pero, y si lo vemos, o sea, parecieran diferentes historias, pero todas tienen que ver con lo mismo. De hecho, en el Prisma de Lira, ahorita recordando, se dice que se hicieron los seres humanos, pero en la Tierra, como un experimento también, digamos, sigue siendo tecnología que utilizaron los extraterrestres y así crearon a los seres humanos, pero que creen que fueran perfectos. Y existió un bando que decía que no, que eran los veganos. O sea, los liranos decían, tienen que ser perfectos, tienen que ser como una divinidad, todo debe ser hermoso. Y por otro lado existían los veganos que decían, no, necesitan que tengan un poco también de sombra para trabajar y ser un ser humano perfecto,
porque de otra manera pues pareciera que van a vivir todos en la felicidad, pero no van a experimentar absolutamente nada y no van a evolucionar, y la idea del universo es que evolucionen. Entonces, como decía Master Iván, no existe nada bueno ni malo, sino pareciera que son experimentos para que los seres humanos evolucionen como sociedad, a diferentes niveles, ¿no? No solamente como sociedad, incluso a nivel alma, a nivel espíritu también, pero todo eso es lo interesante. O sea, cuando estamos hablando de tecnologías, independientemente, como se decían, si son de reptilianos, si son de los grises, si son de Anunnaki, sí, del que sea, todos hablan de una dualidad, y lo que están buscando dentro de todo, para que lo podamos ver así a lo mejor de una manera, de un punto medio, de un punto de equilibrio, solamente están buscando la evolución de la humanidad. Me sumo desde allá con Richard cuando habla de la importancia de la luna y este factor, ¿no? En donde no existía, como tú decías antes, la luna, pero la traen para acá, ¿no? Y parecería que desde ahí nos controlan un poco nuestras vibraciones, nuestras ondas, y estuvieran jugando los reptilianos, el bando de Enki y el de Enlil, un poco como un ajedrez, y nosotros somos las piezas, unas más aparentemente importantes que otras, pero parece ser que hay una lucha ahí. Aquí hay algo interesante, para mí, Ivanovich, que le diste al clavo, es vamos hacia adentro, vamos hacia afuera. Por ejemplo, en el caso de los reptilianos, en el sentido de Enlil, y que quiere como esta completa dominación y dogma y castigo y culpa y miedo, parece ser que es esta parte de que vayamos hacia afuera para rogarle a un Dios que nos salve. Pero está la otra parte en que Enki también hace de las suyas, también juega ajedrez con nosotros, parece que estamos en esa granja humana, pero también nos da la posibilidad de regresar al origen y al corazón. Como que nos da ese chance de, a ver, ¿quiénes de estos muchachones y muchachonas se van de regreso al corazón o se van hacia afuera? Como que nos da esa opción. Y aquí hay algo muy interesante. Uno de los grandes expositores de los Anunnakis también, después de Zecharia Sitchin, lo retomó David Icke, y posteriormente es este autor que yo no conocía, que está aquí, que se llama Henry Crane, que platicábamos, que está muy interesante, porque no quita completamente lo que dijo Zecharia Sitchin, sino simplemente quita algunas cosas, como que no hay un planeta X, que se lo inventó Zecharia Sitchin, él dice eso. Hablan de los reptilianos que se cambian de forma, diría David Icke, pero en realidad se ha visto que es una tecnología, podría ser una tecnología muy avanzada, en donde nos hacen que nosotros los veamos como nosotros cuando son reptilianos. No es que se pongan un disfraz o les salga una cola de repente y rompan así como Hulk la camisa. Y lo interesante aquí de este autor, de Henry Crane, que se los recomendamos muchísimo, es lo siguiente: plantea la gran posibilidad de salir de esta Matrix, o sea, nos da una esperanza. Exactamente, sí, completamente de acuerdo ahí. Y sobre todo, volviendo un poco a esta teoría conspiranoica, muy difundida también ahí por David Icke y por muchos otros sostenedores de estos contenidos, es que este cubo del que les estaba platicando hace rato, la función que tiene es la de que el alma no trascienda hacia las dimensiones siguientes, sino que se regrese otra vez a vivir una vida humana para volver a tener emociones, y que su función principal en la luna, por ejemplo, la función que tiene la luna con el movimiento de las mareas, las estaciones como las conocemos, y todo lo que hace respecto al funcionamiento biológico y de muchas formas en las razas, específicamente en el ser humano, es el de producir esa fluctuación emocional, pero específicamente en mantener a los seres menos despiertos, que son desgraciadamente la mayoría, en estados de baja frecuencia. Bajo esta misma lente, estos autores pues promueven mucho el rollo de que si nosotros estamos lo suficientemente dormidos o lo suficientemente conectados con la Matrix, como dice Poncini, siempre vamos a estar emitiendo emociones de esta naturaleza, y por ende hay tantas cosas que nos llevan a enfocarnos en esos puntos específicos. Chihuahua, sí. Y mi querido Abe, ¿algo que quiera agregar en esta parte? Muy interesante. Hasta en los textos perdidos de los manuscritos del Mar Muerto se mencionan referencias a estos hechos. Hay una parte que se llama el Testamento de Amram, y Amram dice que tuvo una visión en la que veía a dos seres peleando por él. Y lo interesante es que decía que toda esa batalla era simplemente porque él escogiera a qué bando se iba.
Y él, en ese testamento, estoy hablando de los manuscritos del Mar Muerto, ¿cierto? Ahí dice que el primer ser que vio era un ser bastante feo en apariencia, casi como un reptiliano, y el otro ser tal vez más humano, y entonces ahí también se hace referencia de esta batalla, pero muy importante, en este texto lo que se da a entender es que podría ser una batalla también interdimensional. Y entonces aquí ya vamos a otro tema muy interesante, porque no es solo físico, esto también se trata de interdimensionalidad. Chihuahuas. No. Bueno, ahora sí, para ir cerrando este programa, yo les diría que, para que no se vayan a confundir, dentro de estas teorías, los Anunnaki sería un grupo de razas, no es una raza particular, sino un grupo de razas, y particularmente de la que estamos hablando se les conoce como la raza Anunnaki Draco, es decir, son los draconianos, que precisamente tienen que ver con esa constelación de Draco. Entonces, bueno, como pueden ver, las historias son bastante complejas. Para cerrar, me gustaría decirte que si nos preguntas a nosotros si creemos o no creemos en esto que te estamos contando, yo te diría que a ti no te preocupe lo que los demás piensan que es cierto o no, más bien tú qué piensas que puede ser cierto, que no es cierto, y siempre, por favor, investiga por ti mismo, duda de toda la información, pero siempre ábrete a escuchar para que pues tu conciencia tenga más elementos, más información con los cuales trabajar y decidir tu propia realidad. Aplausos. Aplausos. Sí, yo para cerrar. Yo para cerrar igual creo que es bien interesante este tema, y a final de cuentas, independientemente de si estamos hablando de cualquier raza extraterrestre, nos vamos a dar cuenta que el principio básico es una dualidad que existe en el universo y que no podemos como negar, ¿no? Existe una dualidad en el universo. El mundo es dual. Hemos creado un mundo dual. O lo vemos así. O lo vemos como un mundo dual, y tiene un porqué, ¿no? O sea, no es nada más porque sí. Y creo que todos estos temas nos invitan como hacia la reflexión de cuál es el camino de la evolución, y obviamente el camino de la evolución es un punto medio que aquí estamos desarrollando, ¿no? No ver ni uno ni como buenos ni malos, sino verlo como un proceso evolutivo de la humanidad, pero siempre es importante entenderlo, conocerlo, también entender que los seres humanos tal vez, y todas estas teorías arrojan hacia allá, tal vez no seamos los primeros que llegamos a este planeta Tierra, sino existen muchísimas razas anteriores, e incluso existen seres extraterrestres que también están en la parte de la dualidad, y nosotros estamos trabajando muchas veces un camino que ellos ya recorrieron, pero que sigue sin resolverse, ¿no? Un camino de la dualidad, y en algunas teorías, ya nada más para cerrar, uniéndolo con la de la raza cósmica y con las teorías luciferinas que platicaba Master Iván, dicen que el ser humano es la raza cósmica que va a unir, que va a poder equilibrar estas dos fuerzas y estas dos energías, y yo con eso me quedo. Sí. Aplausos. ¡Aplausos! Están bien tranquilos. Aplausos. Andan suavecitos, ya no espantan. Ya no espantan. Y luego andamos tronando oídos. Sí. Yo me sumo a lo que mis compañeros han dicho, y algo que me hace reflexionar es que cuando no comprendemos algo, lo queremos dominar, que sería como tratar de reprimir las emociones o controlarlas. Y la otra es cuando estamos un poquito más tratando de evolucionar y queremos comprenderlas y vivir la experiencia. Entonces, así como hicimos ese ejercicio de ver a lo largo de la historia, en esta línea de tiempo hasta el día de hoy, las implicaciones que ha tenido, podemos ver las guerras, pero también hay las guerras internas dentro de uno o de uno mismo, y las guerras en la familia. Siempre que veamos una guerra, una polarización que no tiene la comprensión, que no tiene la empatía, yo creo que si nos cae el 20, que no es nuestra propia batalla. Me acuerdo que en un programa pasado hablábamos de luchar nuestras batallas, pero no la de los demás. Siempre que veas que hay como una batalla, te invito a que lo veas, a ver si sirve de esta manera. Estás jugando la batalla de Enlil y de Enki, según esta versión, y te invitamos a que tengas tu propio despertar espiritual. En ti está la gran posibilidad. Y por último, uniéndolo un poquito a esta parte de las tecnologías, ve cómo se han ido utilizando, y la inteligencia artificial hoy está programada con los algoritmos y la información, que hasta hoy tenemos conciencia. Entonces tampoco hay que creerle todo a la inteligencia artificial. Completamente. Y me despido. Papalauso. Aplausos.
Exactamente, yo creo que también una de las cosas que estamos viendo cada vez más, y eso es algo que nos da mucho gusto, es que haya más personas en diferentes partes del mundo que están haciendo todo por ejercer su capacidad de elegir, que siempre la tendremos. Si no estamos maniatados, si no estamos ahí con alguien que nadie puede poner y llegar a ponerte una pistola en la cabeza y decirte que pienses de otro modo que como el que tú piensas. Entonces esa es tu capacidad de elección. Inclusive aunque estuviéramos ahí atados de manos, siempre tu mente es libre de poder elegir hacia dónde mirar. Yo creo que esa es la línea que podemos ir siguiendo cada vez más en este tiempo. Hay mucho contenido en internet que habla sobre la raza reptil, sobre los Anunnakis, los grises y todo esto de Enki, de Enlil, todas las historias que vienen de antiguo, pero inclusive toda esa historia lleva un hilo conductor que nos conduce hacia esta elección. Entonces creo que lo más importante es que ejerzamos ese derecho de elegir. Chihuahua. Reputation. Bueno, yo... Híjole, ya le agarró un profeta. Ay, Y ¿qué le pasó? Master. Pásale un Holz, pásale un Holz. Pásale un Holz. Perdón, Master. Relajó No puedo el más. Joyin. No Relajó puedo. el Joyin. Sí, bandita. ¿Cómo están todos? Aquí. Bien. Sí, ¿están bien? Bien. Profetizo, estamos bien. acá. Eso ya Acá lo estamos. soñábamos. Deliriando. Los veo preocupados por el ave, pero no se preocupen. Siempre le va a pasar, no puede conmigo. Relajó el Joyin, sí. Este chavo, pero fin, el anda ave volando. mejorando. A ver, yo los oí muy filosóficos y que acá los bandos, que la paz mundial y que no sé qué. Pero yo di una promesa, vamos a hablar de los reptilianos y la inteligencia artificial. Entonces, sí me tocaron el tema, pero, a ver, yo creo que lo que la banda quiere saber es cómo se protegen de todas esas ondas negativas, porque si hay control. Entonces, échense otro programita de eso, porque pues, la banda tiene que saber, a ver cómo se defienden de eso, ¿no? Órale. Me gusta. Sí, Me late. es Muchas una gracias, buena idea. Sí le explotó la cepa, Hasta sí se le merece explotó. un papalazo, Y después de ese, Está re buena esa cepa, güey. Bueno, Pues cuídense mucho. gracias a todos. Estamos Gracias. viendo. Y lo más importante es qué opinas tú. Ay, ¿Qué dices tú? ahí está.